fíjense ustedes, ¿no? La coincidencia en los 10 años. Cuando nosotros arrancamos Desafíos Productivos, íbamos los lunes a las 9 de la noche y el programa se grababa el mismo día lunes, a la tarde. El lunes 28 de abril del 2003, estábamos nosotros grabando Desafíos Productivos que se emitía esa misma noche. Obviamente no sabíamos que era la víspera de la tragedia. Pero sí, ya la tragedia se venía dando de hacía semana y media más, 15 días en el norte de nuestra provincia, porque podríamos decir que 3/4 partes del norte, 9 de Julio, Vera, parte de General Obligado, San Cristóbal, sur de Castellanos, ya estaban literalmente bajo agua, literal, ya con 400 milímetros en Palacio, y esa agua venía para acá a raudales, ¿no? En ese tiempo no estaba de moda el término tsunami, no podríamos decir que venía como un tsunami, venía para aquí. Entonces nosotros en ese programa habíamos invitado, pero para hablar del norte de la provincia, al ingeniero Oscar Aloati, que por entonces era el secretario de Agricultura, lo invitamos hoy, no pudo venir. Invitamos al doctor Norberto García, que era médico meteorólogo, ya vamos a ir con las imágenes, ya vamos a ir. Que era médico meteorólogo, ese flaco soy yo. Pero es igual. Es idéntico, mi hermano me hizo. Muy bien. Ahora dejó de estar en la televisión. El doctor Norberto García, que sigue siendo meteorólogo de la Universidad Nacional sí, da clase en la Universidad Nacional del Litoral, en la FICH. Y al doctor Néstor Vítori, que era presidente de CARFE. Pero para hablar del norte. Y salió por teléfono el doctor Edgardo Berli, que era el ministro de Obras Públicas, contando lo que ya estaba ocurriendo en el norte de la ciudad. Yo recuerdo que estábamos haciendo el programa y nuestra productora, de por entonces la colega Gabriela Peña, nos dice, mirá, me tengo que ir porque me parece que está entrando agua en el norte, está el ministro Berli allá, te lo saco por teléfono. Hice un compilado de esto que le cuento, Aloati, Berli, el doctor García, véanlo, prestenle atención y después nos metemos en el tema. Bueno, no tiene audio. En todo caso lo vamos a ir chequeando, qué lástima. Lo chequeamos varias veces antes de traerlo porque lo tuvimos que transformar en lenguaje AVI, porque lo ideal sería que esto salga al aire. Si no sale al aire con la nota nos arruina todo. Bueno, mientras tanto, Guillermo Acrich ha escrito este artículo en el semanario Cruz del Sur de Rosario. ¿Por qué estuviste sondeando en el expediente y qué está pasando? Porque esto lo vamos a encarar desde el punto de vista de la causa judicial. Este canal, seguramente mañana lunes y todos los canales van a hacer compendios periodísticos de lo que ocurrió, con testimonio, con imágenes. Nosotros queríamos ir al hoy. ¿Cómo está hoy el tema inundación? Mirá, a ver, el relato periodístico en este caso es ni más ni menos que parte del expediente, uno lo tiene entero, digamos, pero es parte del expediente cómo se fue armando en el transcurso de todos estos años. Y en función de lo que dijeron los propios actores, también un análisis de qué tomó la justicia y qué no tomó. En el caso particular de la nota, digamos, y de lo que ha surgido últimamente, no tiene que ver tanto con las personas que están actualmente imputadas y procesadas por estrago culposo, ¿no? Que son el exministro Berli, también Frati y el intendente Álvarez, sino puntualmente nos preguntamos si solo allí se agotan las responsabilidades funcionales de aquel momento, del 2003. Entonces cuando uno empieza a indagar, se da cuenta que había una ley de defensa civil en la provincia de Santa Fe, y esa ley no es algo que se me antoja a mí, digamos, o al periodismo en general. Hay una ley. Y esa ley decía que el gobernador tenía que hacerse cargo de la evacuación de la ciudad de Santa Fe. Si nada más la cadena de responsabilidad se agotan estas tres personas que todavía la justicia no ha definido si son o no culpables, digamos, están procesadas y uno entiende que todavía gozan de todas las garantías y aún condenados también hay otras garantías constitucionales y del derecho que tienen que tener. Y la pregunta es esa, ¿no? Si nada más se agotan esas tres personas, si Reute mantuvo o no responsabilidad, a uno no le cabe duda que con el transcurso del tiempo y en la medida que han aparecido distintos elementos que se suman a la causa, da la sensación de que, bueno, por lo menos en algún momento la justicia tuvo que haberlo citado. Solamente en el expediente, que imagínate Darío, es muy voluminoso, tiene 10 años, el 5 de mayo se cumplen 10 años de la causa y bueno, todo esto son... Porque la causa empezó inmediatamente después. 5 de mayo, Chabela Zanuti, quien era la titular del Sindicato de Amas de Casa, se presenta ante la justicia
Después se van incorporando distintos actores, ¿no? Hasta el día de hoy, donde hay algunos actores civiles, el caso de Jorge Castro y Milagros de Mirgi. Y hay solo un elemento que aporta Reutemann en todo esto, que es un escrito, donde él básicamente repite lo mismo que se ha visto innumerable cantidad de veces por televisión, que a nadie le avisó, que ningún estamento nacional, provincial o municipal le dijo lo que estaba para ocurrir, pero sin embargo dentro de la causa esto lo tiene que definir la justicia, vamos, específicamente, tiene que mensurarlo, vamos, a ver si sirve o no sirve. Y te hago cortito, así podemos ver eso que me parece sumamente importante también. Hay una declaración de Ricardo Frati. Donde ¿Me la contás después? Dale. Me la contás después. Bueno, ahora respiro tranquilo, porque la verdad que estaba angustiado mientras te escuchaba. Digo, el eje de la nota es lo que vamos a poner al aire ahora, que es el testimonio de nuestro programa, ¿no? Lo vemos. El gobernador de la provincia el sábado hizo el primer vuelo y calificó la situación como de verdadera catástrofe. Yo ayer domingo estuve en la zona de Emilia y charlaba con los productores, con los gringos, y me decían que hace el año 14 que no veían una inundación parecida. La ruta 62 entre Emilia y María Luisa está cortada. Hay tramos que tienen 1 metro, digo, 1,20 m, uno se pone a medir, es mucho, sí, es mucho, 1,20 m. Y bueno, vamos a conversar de este tema con nuestros invitados, el ingeniero Oscar Aluat. Lo que está pasando acá es una cuestión que tiene, digamos, el fenómeno en general tiene varios meses de anticipación en cuanto a que iba a haber más lluvias y cada trimestre o cuatrimestre se hacen las proyecciones de ese periodo, ¿no? Después se localiza en algunos lugares. Esta vez le toca exceso de lluvia al centro norte de la provincia de Santa Fe y en el sur vienen por el momento con lluvias normales. Esto, digamos, hubo unas lluvias a fin de año que nosotros hicimos la primera emergencia, que fue esta zona acá, 9 de julio, Tostado al norte, que llovió mucho y vino el agua de Santiago del Estero. Esto es todo agrícola, ¿verdad? Antes era todo monte, y antes no hace mucho, 15 años atrás, nada más. Esto es todo agrícola, o sea que acá corre con mucho más facilidad. En este momento las lluvias de estos días están concentradas en esta zona, de la 19 al norte sobre todo, la ruta que va a Córdoba, acá, esta zona. Pero hubo lluvias, los datos marcan, en esta zona en un año llueve 900 milímetros, 1000 milímetros, en los últimos 30 años 1100, digamos, ¿no? Ahora ha llovido en 2 meses, hay pueblos que tienen 1100 milímetros. Bueno, en la localidad de Palmeras llovieron 400 milímetros en 48 horas. Bueno, hay una cosa más grave que hace, estas lluvias son muy importantes, pero lo que es más o menos la ruta 11 hacia el oeste es Cuenca del Salado, todo es Cuenca del Salado, lo que viene de arriba. Y esto entra al embudo entre Santa Fe y Santo Tomé. Hay una cuestión, al llover tanto, no solo se inunda muchas zonas, sino que el agua adquiere mucha velocidad. Una cosa es que el agua corra 1 metro por segundo y otra que corra a 2. Erosiona mucho más, se come todos los taludes, se come las alcantarillas, todo ¿Eso es por las canalizaciones? No, esto es por exceso de lluvia, porque ahora los canales, si los mira de arriba no los ve, es todo agua en manto que va corriendo. Los canales han permitido en algún momento achicar las lagunas y eso para recibir un poquito, pero no semejante lluvia. Y esto se ha corrido todo hasta la costa, digamos, comienza a ser un poco normal de vera para arriba recién. Normal, digo, ha llovido también, ¿no? ¿Cuál es la situación? Es que en esta zona, que esta es una zona, es posiblemente la zona más poblada de ganado, hay 1 millón de cabezas de hacienda que no tienen dónde dormir, no solamente dónde comer. Así que esta es la situación, francamente no hay registro. Vos decías del año 14, el año 14, no sé si alguno se acuerda de los que vos entrevistaste, tal vez que no, le habrán comentado a sus padres, pero el año 14 fue el único año, hasta los años 70, que tuvimos lluvias en la provincia de Santa Fe anuales 1400 milímetros. Si no, siempre eran 1000, 1100, 900, 700. Doctor Norberto García, usted el año pasado, a través de los estudios que vino realizando, ya preveía situaciones como la que estamos viviendo, ¿no? Bueno, la previsión del exceso de agua la estábamos viendo en los foros climáticos que desarrollamos cada 3 meses en la región del sudeste de Sudamérica, aproximadamente desde mayo, junio del año pasado. Es decir, ya veíamos que la primavera iba a ser lluviosa, que el verano iba a ser lluvioso. Y había regiones más desfavorecidas que otras. Lamentablemente la provincia de Santa Fe está en una de las regiones desfavorecidas en cuanto a que se preveía para la región centro y norte de la provincia bastante más agua que lo que normalmente cae en los veranos. Señor, habíamos dicho que el ingeniero Edgardo Berli
al igual que otros funcionarios de hidráulica, de vialidad, del subsecretario de Municipios y Comunas, también el ingeniero Oscar Alberti, pero se ha hecho un tiempo para estar aquí con nosotros, están sobre el teatro de operaciones. ¿Es así, ingeniero Berli? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, exactamente, estamos acá recorriendo el sector oeste de la ciudad, donde, bueno, como usted bien sabe, hemos tenido una serie de complicaciones que, bueno, afortunadamente estamos controlando, pero bueno, seguimos preocupados por el pico que se avecina y, bueno, debemos estar muy atentos para tratar de evitar cualquier inconveniente mayor, por supuesto, ¿no? Ese es el tema, ¿no? El agua que está viniendo de la zona centro-oeste de la provincia va a terminar descargando aquí en el embudo que es esta capital. Indefectiblemente es así. Hoy por hoy, usted sabe que todavía no estamos en el pico, que recién se está transitando, el mismo está transitando por la altura de la ruta 4 aproximadamente, así que dentro de un par de días aproximadamente también vamos a tener el pico acá. No sabemos bien la altura que va a tener, pero evidentemente, dadas las características del fenómeno aguas arriba de esta sección, evidentemente nos preocupa, ¿no es cierto? Aquí recién el doctor Norberto García, meteorólogo, usted lo habrá visto en las reuniones de la Comisión de Emergencia, sí. Hablaba de que ya en mayo, junio del año pasado se estaba previendo esto. ¿Cómo se preparó la provincia para esta instancia? Bueno, mire, yo creo que la provincia hasta este fenómeno ha atendido suficientemente, creo yo, los distintos hechos hidrometeorológicos, meteorológicos que han ocurrido. Evidentemente hoy estamos ante un evento extraordinario que escapa lo que normalmente nosotros conocemos, o al menos que nosotros los técnicos de la provincia conocemos, ¿no es cierto? Por lo que nuestras obras nunca previeron, de acuerdo a su característica, eventos de esta naturaleza. Ninguna obra de las nuestras está pensada para este tipo de eventos. ¿Es tan extraordinario así, doctor García? Sí, está fuera de la norma. Es decir, uno cuando estudia los fenómenos muy intensos, hace promedios y dice, bueno, los que están a tanta distancia de esa media máxima, y este está muy por encima de la media máxima. Y entonces, Guillermo, ¿qué opinas después de ver esto? Que sería bueno que lo tenga el fiscal esto, ¿no? Bueno. No, digo, me parece que la justicia tiene los elementos que ha conseguido en los últimos 10 años, tiene para evaluar si hubo o no responsabilidades de reitero, primero de las personas que están imputadas y procesadas, pero también, y esto es una evaluación meramente personal, y ni siquiera voy a abrir en estos momentos un juicio de valores, pero me parece que la cadena de responsabilidad no se agota en todo caso en Berli, en Frati o en Marcelo Álvarez. Y te decía, antes de compartir eso, que me parece sumamente importante, porque Berli ahí decía, me parece que... No esperaban el pico, ellos esperaban el pico para dentro de 48, 72 horas, y repito, estas imágenes, este reportaje era el 28 de abril, a menos de 24 horas de que el agua ya ingrese. No, la pregunta es lo mismo que se hizo con el Santa Fe, con un nivel de río por dentro de la ciudad superior al río Salado, cuando se hace el cerramiento, digamos, ahí en la zona del hipódromo, si con todo esa cantidad impresionante de agua no se podía hacer justamente un par de horas antes, el 28, el 27, en el momento en que vos estabas grabando el programa, Recreo ya estaba inundado. Sí, esas imágenes que veíamos ahí no eran de Santa Fe, esa gente que ya estaba con el agua hasta la rodilla eran de otras localidades. Vamos a hacer una cosa. Y una cosa más, te decía, que en el expediente Frati dice que sí avisó. Bien. Doctor Oroño, ¿cómo le va? Usted es el abogado defensor del ingeniero Berli, él es uno de los procesados. O sea, ¿cuál es el eje de su defensa para con Berli? Bueno, desde mi posición de defensor de Berli, los ejes pasan, en primer lugar, por introducir la cuestión climática, que creo hasta ahora no ha sido suficientemente merituada en la causa. Por eso una de las pruebas importantes que he presentado y que creo que también va a servir no solo para dilucidar la situación de Berli, sino para tratar de que el juez tenga todos los elementos adecuados, los elementos necesarios para resolver de una manera justa y conforme a derecho. Esto es una pericia climatológica. Los últimos acontecimientos que han ocurrido en el país, sin contar los innumerables a nivel mundial,
me estoy refiriendo a La Plata y Capital Federal, creo que en alguna medida están dando pábulo, están dando crédito a lo que es. Además el ingeniero García decía recién, el doctor García en la nota, que ellos ya, si bien ellos ya veían desde fin del año, el fin del 2002 en este caso, ya estaban pronosticando eventos extraordinarios, no esperaban una cosa así. Exactamente, fue un evento claramente extraordinario. En segundo lugar, también yo he puesto de relieve en las intervenciones defensivas que he tenido hasta el momento la cantidad de factores que se conjugaron para que ocurra esta tragedia. Santa Fe es una ciudad enclavada en gran parte de la ciudad al menos ocupa el valle aluvional del río Salado, el puente que estaba construido sobre la autopista conforme a la construcción, al diseño originario, operaba más que como un puente, como un dique, tenía una luz de 150 metros y ahora la luz es de más de 2000 metros. Los parámetros eran otros, tanto es así que el tramo 3, que es el que se reputa como la falta de construcción del tramo 3 de la defensa oeste como la causante de los estragos que se registraron. El famoso cerramiento del hipódromo. Exactamente, estaba proyectado con un total de 2 kilómetros y fracción, y luego del evento del 2003 se reformuló la obra para llegarse a un tramo de 14 kilómetros. La pregunta cartesiana que yo me hago es, si hubiera estado cerrado allí, ese tramo, ¿el agua no hubiera entrado a Santa Fe o hubiera entrado por otro lado? Ese mar que se venía del norte. O sea, no sé si alguien me la puede dilucidar, esto es una teoría contrafáctica, pero... Si o hubiera pasado el algo y inundaba Santo Tomé. Me permite, uno de los datos importantes que creo que están en el expediente es que todos los parámetros que se habían tenido en cuenta hasta ese momento tomaban la inundación del año 73 como las máximas posibilidades, que fue 7 metros 19, mientras que en esta inundación el río Salado alcanzó 7 metros 89. Esa creo que es una cuestión también importante y dejaría la duda, deja margen para la duda si realmente con esa obra terminada tal como se había proyectado, de 2 kilómetros de fracción, pregunta, ¿no? 7,19 hubiese sido suficiente para evitar o al menos mitigar esto. Bueno, vamos a ir a la última pausa. La pregunta que, o sea, Reutemann en su momento dijo por primera vez en la historia, el salado se unió con el saladillo, ¿no? Es decir, los viejos pobladores de Recreo, de toda esa zona del campo andino, nunca habían visto que el salado se una en un solo manto con el saladillo. Tenemos imágenes, señor director, de un seminario que ha organizado la Municipalidad de Santa Fe con motivo de estos 10 años, jornada sobre sociedad, comunicación y riego, relato y inundación, las voces de los medios. Esto está todavía en las altos de la estación Belgrano. Allí realmente es un déjà vu, ¿no? Ver todas las tapas del litoral. Arrancaba el Diario 1 por ese entonces porque... No, 2005. 2005, pero... Pero hay tapas del Diario 1 puede también. Puede ser, sí, sí. Bueno, esta muestra la pueden ver ustedes en la Belgrano, hubo charla, vinieron expertos también a dar conferencias. Y mientras vemos las imágenes, yo le pregunto a Guille, vos decías, Frati dijo en el expediente que él había avisado. Él dice que participa en 2 reuniones del comité de emergencia, uno el 28 y otro el 29 de abril mismo, donde hace una evaluación. Obviamente ya en ese momento la evaluación era de las peores, pero donde plantea de alguna manera que había que atenuar lo que hubiese sido, lo que era el impacto, digamos, del salado, que en ese momento se desconocía, pero no porque solamente, digamos, llovió mucho, se desconocía porque evidentemente nadie se abocó a estudiarlo con por lo menos desde enero o desde diciembre, porque uno recuerda también en la legislatura a algún senador provincial, en ese caso me acuerdo de Felipe Michli, denunciando desde diciembre del 2002 que la provincia no hacía nada justamente y el río Salado crecía cada vez más. En ese momento la preocupación era más bien agropecuaria. Pero, que era por el motivo por el cual hicimos el programa nosotros. Sí. Y además hay algo interesante que dice Aloati ahí en el programa hace 10 años atrás. Y él explica cómo, dice, toda esta zona agrícola es ahora. Dice, hace 15 años atrás esto era un monte. Entonces digo, había elementos, evidentemente había elementos, había personal dedicado a eso. Bueno, lo va a tener que definir la justicia. Uno evidentemente cree que no. Y después además cuando entra el agua, porque la inundación duró varios días más, hubo varios días donde el agua nos tapó y lo que generó también la inundación, que fue un fenomenal negocio. Tal vez la gente ya no lo recuerda ahora, pero se creó un comité de emergencia, digamos por emergencia, se compraron
cosas a precios siderales, se robaron información sustancial de El Gada, por ejemplo, donde había mercadería, se robaron, digamos, eso no es algo que se le ocurre al periodismo, se robaron en aquel momento la computadora donde estaba archivado lo que ingresaba y lo que salía, tuvieron que remover a la directora de promoción comunitaria en aquel momento, hubo un gran escándalo. Después yo recuerdo, creo que fue en enero o febrero del 2004, que el propio gobierno nacional, ya estaba Kirchner, había criticado al gobierno de la provincia muy levemente, porque aparentemente recursos que eran de los inundados habían ido a parar a la construcción de la avenida Lem. ¿Me permitís? Quiero hacer una pregunta, digamos, hipotética y contrafáctica a esta altura. ¿Qué hubiera pasado si Reutemann avisaba? Una de las cuestiones justamente que deben dilucidarse en la causa es si existió el aviso hacia el gobernador. Yo quería aclarar una cuestión sobre la que refería Guillermo. Efectivamente, Frati avisa y marca, tengo presente que marca con en un mapa, exactamente, según dice la declaración. Veía el lápiz rojo y bueno, recordaba ese detalle, marca con un lápiz rojo. Lo que se está discutiendo es la hora en la que el ingeniero Frati produjo este aviso. Hay quienes dicen que fue antes de que se produzca la entrada y otros dicen que marca el martes a las 12, que el agua ya, recuerdo, ya estaba prácticamente hasta en el barrio Ahora, sur. el otro estaba tema, suponiendo, porque yo leí tu nota, lo que dice Frati, que él desplegó un plano. Sí, por ejemplo, yo le pregunté a Pepe D'Ambrosio, José D'Ambrosio, dice, yo no estaba ahí en esa reunión, ya estábamos con el ejército o estábamos trabajando. Y él dice, bueno, estos barrios se van a inundar. Ahora, sospecho yo y me gustaría preguntarle a Ricardo, él a lo mejor pensaba que se inundaba como La Plata. Ahora, ¿alguien pensaba que las casas iban a quedar 1,5 metros bajo agua? Yo creo que el fenómeno fue excepcional y eso está fuera de duda. Lo que quizás fallaron, y aquí las responsabilidades, también yo en mi defensa, que bastante tiene 114 páginas, la defensa que presenté, no sé si Guillermo la habrá leído, justamente una de las cuestiones que pondero, que pongo a consideración del juez, es el rol que correspondía a todos los organismos involucrados en la materia. Había un comité de cuenca, Río Salado Juramento, el INA, el Servicio Meteorológico Nacional. Yo no voy a venir a justificar la actitud de nadie ni a defender a quienes no corresponde, y mi defensa, siempre lo aclaro, es estrictamente en el ámbito procesal y respecto de uno de los imputados. Pero también creo que si se quiere llegar a una verdad real, una verdad sustancial, hay que evaluar el rol que le correspondía a todos, que para mí no se agotan, ni siquiera en los 3 imputados, coincido con lo que decía Guillermo. Hay responsabilidades políticas, pero en los 3 órdenes, en el orden municipal, en el orden provincial y en el orden nacional. Le doy un solo dato, Darío. El tramo 3 de las defensas oeste había sido tomado por el Estado Nacional en el Plan Federal de Infraestructura mediante un decreto del año 2000. El Estado Nacional no lo ejecutó. Luego, en el año 2002, por la crisis económica que ya había estallado con el desastre de finales de 2001, deja sin efecto el Plan Federal de Infraestructura. ¿Qué le quiero marcar con este dato? Que el Estado Nacional no ejecutó la obra que había comprometido en el año 2000. Y también no hubo de parte de el INA, que es un organismo específico, ningún aviso. Tampoco hubo comunicación de parte de las autoridades provinciales con los organismos. La municipalidad de Santa Fe terminó ahora después, porque la pregunta es, mientras mostramos esto, ¿algo aprendimos del 2003, Guillermo? Algo. Santa Fe se volvió a inundar en el 2007 de una manera grosera. Y creo que hoy todavía faltan, se ha hecho varias cosas importantes. Creo que no alcanza, está claro que no alcanza, y está claro que además
se tiene que dejar de hacer un abuso permanente sobre los damnificados, que en este caso son las víctimas, los inundados, y ponerse a trabajar. Y otra cosa más, una pequeña reflexión, que 10 años esperando justicia es mucho tiempo. ¿Es mucho, doctor? Por supuesto que sí. Yo soy muy crítico del funcionamiento de la justicia. Yo lo hablaba con un colega suyo. Pero que esto no dé pie para hacer lo que hicimos en el Congreso. Fue uno de los males que tiene nuestro país verdaderamente, y esto lo debemos asumir como sociedad, es la inseguridad jurídica. Bueno, ahora el procurador de la Corte de Barraguirre ha pedido que esto se agilice, nombró 2 fiscales. En junio va a haber testimoniales, rapidito, nos quedan menos de un minuto. ¿Qué son las testimoniales que va...? Bueno, el doctor... Sí, se ha producido un avance sustancial. Las partes hemos acordado simplificar todo lo que tiene que ver con la producción de la prueba, y entre las pruebas más importantes están las testimoniales que se van a escuchar, se van a producir en el mes de junio. Sí, perdón Guillermo, pero sí. Reutemann está citado como testigo por el actor civil. ¿Lo puede hacer por escrito? Porque tiene sí, lo va a hacer por escrito. Al igual que hay una particularidad que por ahí a la gente le va a llamar la atención cuando vea, van a rendir prueba que se llama de absolución de posiciones el actual gobernador Bonfatti y el actual intendente Corrat. Ah, mire qué bien. Pero esto es por el ejercicio del cargo actualmente, no es por ninguna relación o responsabilidad directa o personal con el hecho. Pero en esos 3 casos van a ser por escrito, porque así lo prevé la ley. Sus cargos, no, sí. bueno, el día que haya sentencia, que espero no sea dentro de mucho tiempo, pero el día que haya sentencia espero que no se agote solamente en estas 3 personas la investigación, que se analice por completo lo que sucedió. Parece interesante lo que dijo recién Oroño, ¿no? Esto de que también que se analicen otras responsabilidades, que me parece las hubo. Gracias, Y bueno, ¿qué nos quedó del 2003? Un gran estrés postraumático, por cierto, 23 muertes reales, mucho más que a raíz de los problemas de inundación terminaron falleciendo, y un trauma que no se va a ir de por vida. Y repito lo que decía los otros días, cuando en La Plata decía, no, lo de Santa Fe es incomparable, no tiene parangón histórico. No tuvieron 1,5 metros de agua dentro de las casas. Las casas estaban abajo de 1,5 metros de agua. Señores, con nuestro recuerdo, con nuestro homenaje a las víctimas, a aquellas que fallecieron y a las víctimas que sufrieron la inundación, a aquellos que se les tapó la casa, que perdieron los recuerdos, que perdieron sus cosas de valor, pero también sus cosas sentimentales. Por eso nos despedimos.